Bienvenido a este podcast, docente Juan Pardo. Mi nombre es Ricardo Iván Paz Rosado y soy maestrante en educación. Mi grupo está conformado por la maestrante Beatriz Adriana Puerto, el maestrante Anderson Cuesta y el maestrante Dubán José Nisperuza. El día de hoy estaremos hablando sobre la historia de la educación y desarrollos educativos pedagógicos en relación con las dinámicas actuales. Bueno, ahora este podcast hablando sobre el arte de aprendizaje y enseñanza a través de la historia. Se puede decir de que la educación surgió desde el momento que el hombre surgió, ya que el hombre del momento de su surgimiento, mediante la creación de armas, mientras que aprendió botánica, la fabricación de vestimentas y rutas para la caza, estos adquirieron conocimientos que le brindó la naturaleza y estos fueron transmitidos de generación en generación y así el conocimiento no se perdió. Las primeras civilizaciones como el antiguo Egipto, la educación era de manera oral y familiar, es decir, que se pasaba del conocimiento familiar de generación en generación de manera verbal y así este no se perdía. Había en los palacios unos salones donde se educaban solamente a los hijos de las personas más poderosas de su época. Tenemos también la civilización griega, ya que estos educaban a sus hijos hasta la edad de 7 años. Y después que pasaban esta edad, ellos pasaban a manos del Estado, que estos los educaban para ser soldados después, ya que esto era un gran honor. Por otro lado tenemos a los romanos. Ellos crearon escuelas públicas en donde se podía aprender el alfabeto, gramática, música, matemáticas y retórica. Pero la poesía y la física era reservada para los más nobles, ya que eran unas disciplinas de carácter más elevado. Todos los ciudadanos estaban obligados a asistir. Cuando cayó el imperio romano, esto pasó a ser dominado por la iglesia cristiana. Y fue en ese momento cuando surgió la educación en la Edad Media, en donde la iglesia cristiana o monasterios educaban con valores cristianos y educación era de carácter universal, es decir, cualquier individuo, no importando su origen social o económico, podía estudiar. Años después, en el siglo XII, existieron muchos cambios en la educación, como por ejemplo la aparición de maestros libres. Estos eran maestros independientes que prestaban el servicio de manera autónoma o particular a quienes estuvieran dispuestos a pagar por su servicio. También apareció la creación de nuevas universidades en donde las personas con alto conocimiento podían estudiar disciplinas más avanzadas. Durante el siglo XIX la educación dejó de ser controlada por la Iglesia y pasó a manos del Estado, impulsada por la Revolución Industrial y el nacionalismo. En este contexto se crearon escuelas públicas y obligatorias para preparar a los ciudadanos frente a la nueva sociedad industrial. Allí se establecieron las bases del sistema educativo moderno. En el siglo XX surgió la escuela activa, que promovía no solo la enseñanza teórica, sino también el desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje práctico. A continuación, la maestrante Beatriz Adriana Puerto nos hablará sobre los pensadores e influyentes en desarrollos educativos y pedagógicos. Bueno, bendiciones. Mi nombre es Adriana Puerto. Soy estudiante de la maestría en educación. Bueno, ante la pregunta, ¿cuáles fueron esos pensadores e influyentes en desarrollos educativos y pedagogías? Bueno, es muy importante decir que en el siglo XVII y en el siglo XVIII aparecieron nuevos pensadores quienes serían muy importantes para la educación. Uno de estos fue el pedagogo checo Juan Amos Comenius, quien es considerado el fundador de la pedagogía moderna. Para él la educación tenía un papel muy importante para el desarrollo intelectual del ser humano. Propuso crear un reglamento escolar y una educación en donde los estudiantes tuvieran un papel más activo. Este fue una cita que sacamos de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2021 en un artículo. También otro pilar fundamental que hizo aportes muy importantes para la educación fue Juan Jacobo Rousseau. Este pensador cuestionó los métodos de enseñanza infantil y destacó la importancia de la educación mediante juegos y trabajo físico. Igualmente propuso que la enseñanza se debe adaptar a las condiciones de los estudiantes. Nuevamente continuamos citando al artículo de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2021. Para finalizar, es importante hablar de otro pensador muy importante. Este hizo grandes aportes en la educación. ¿Quién fue ese pensador? Fue Juan Enrique Pestasoli. Este aportó novedosas ideas para la educación basándose en el afecto y que los maestros debían incentivar la curiosidad del niño. No solo eso, también además propuso eliminar la violencia como forma de disciplina, algo que era muy común en las escuelas tradicionales. Si bien es cierto, hoy en día vemos
todo el tema de los derechos humanos, todo el tema de cómo crear nuevas pedagogías, nuevas formas de enseñanza y también nuevas formas de percibir ese aprendizaje debido a la inclusión, a la interculturalidad, que si bien es cierto, nos vemos, creo que todos los sistemas educativos envueltos en buscar con esas estrategias que permitan esa inclusión y buscar esas estrategias para poder impartir conocimientos, que es lo que finalmente se busca a través de estas pedagogías. A continuación, el maestrante Anderson Cuestas Prilla nos va a hablar sobre el quehacer educativo y pedagógico en las dinámicas actuales. Quehacer educativo y pedagógico en las dinámicas actuales. A finales del siglo XX surgieron nuevas tendencias pedagógicas, entre las que se destaca la pedagogía crítica, impulsada por Paulo Freire. Este enfoque propone una educación basada en el diálogo, la reflexión y la transformación social, buscando transformar la relación entre estudiante y docente y promoviendo un papel activo del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. En la actualidad, la educación está influida por factores sociales, políticos y culturales, lo que implica que sus formas y sentido han cambiado a lo largo del tiempo. Asimismo, comprende los desarrollos educativos desde una perspectiva histórica, permitiendo reconocer que las prácticas actuales no surgen de manera espontánea. Llevado al contexto actual, se evidencian avances hacia metodologías activas, el aprendizaje significativo y el reconocimiento del estudiante como protagonista de su proceso educativo. Sin embargo, aún persisten tensiones entre enfoques tradicionales e innovadores, especialmente en el contexto latinoamericano, donde conviven prácticas memorísticas con propuestas críticas. Esto demuestra que la transformación educativa es un proceso continuo e inacabado. La educación, proceso de socialización, transmisión de conocimientos, habilidades y valores. La pedagogía educativa, área del conocimiento que teoriza, reflexiona y propone los métodos para el proceso de aprendizaje. El desarrollo educativo es el proceso integral que busca a través de estrategias pedagógicas el crecimiento cognitivo y emocional, alineándose con metas de desarrollo sostenible, inclusión social y transformación digital. El desarrollo educativo está compuesto por desarrollo integral, desarrollo comunitario, desarrollo profesional. A continuación, el maestrante Duván José Nisperusa nos va a hablar sobre las conclusiones de este podcast de historia de la educación y desarrollo educativo pedagógico en relación con las dinámicas actuales. En este podcast podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, que la educación es un proceso histórico complejo que sigue influyendo en la actualidad y debe asumirse como un espacio de reflexión crítica, transformación de conciencia y transformación social. Segundo, que al analizar la evolución de la educación permite comprender las dinámicas presentes, mejorar las prácticas pedagógicas y promover modelos más inclusivos, equitativos y centrados en el aprendizaje significativo. Y como tercero, que la historia de la educación fortalece el pensamiento crítico y analítico, ya que permite entender las relaciones sociales, culturales y políticas que han configurado los sistemas educativos, aportando herramientas para interpretar tanto el pasado como el presente. Eso es todo en este podcast de carácter histórico. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.